Buenas tardes, estimados escuchas. Como siempre, aquí estamos esperando sacar nuevas ideas, nuevas pláticas o críticas sobre los aconteceres cotidianos de nuestra vida, nuestra historia y pues aunque sea por medio de un punto de vista, crear un poquito de conciencia para con las cosas. Yo me pregunto entre la ciencia y la creencia, buscando datos veraces y fidedignos, he leído reportes científicos lo más actuales que se pueda porque todo nuevo descubrimiento se canaliza primero a la comunidad científica, después de estudiarla, se publica en diferentes revistas científicas para su difusión. Así es que tarda a veces algún tiempo para llegar a la gente común. A mí me gusta por las novedades que representa conocer un poquito más sobre nosotros mismos y por ser la ciencia algo respetable y de confianza real, sobre todo ahora que ha avanzado hacia la nanotecnología que estudia la genética y sus componentes o formas. Tengo una duda que no sé si ya alguna vez se publicó alguna aclaración al respecto, sobre si la maldad sea parte de algún gen o sea más por desarrollo de una costumbre. Se sabe que en el mundo han existido estas prácticas y que ha habido hasta escuelas donde se producen asesinos y hasta se profesionalizan mercenarios, samuráis, ninjas o matones a sueldo al servicio de la gente de poder y sin escrúpulos. La duda sigue estando en nuestra, es si sigue estando en nuestra genética y solo baste detonarla o se puede extirpar o por lo menos mitigar con alguna disciplina o medicina porque somos más dados a la violencia que a la pacificación, sobre todo en estos tiempos tan exabruptos que padecemos. Creo que nunca ha existido una paz a nivel mundial y menos duradera. De ahí mi duda de si somos los portadores de la maldad. No quisiera pensar ni culpar que esto también sea parte de la pospandemia, que a mi percepción se ha agravado mucho en vez de disminuir. La gente parece más extrema y violenta, hasta por el más mínimo detalle explota, como si estuviera muy tensa, y es razonable, dado el cúmulo de vivencias diarias en que caemos y que caemos en desesperación o impotencia, sobre todo las víctimas colaterales, que no son pocas, aunque se diga otra cosa, es la maldad, el mal del siglo. Aunque no tengamos noticias de todo el mundo, apuesto a que también se ha globalizado. Ojalá y no se haga muy común o costumbre. La maldad tenemos datos desde lo de Caín y la Iglesia Católica pues nos sigue atosigando con eso del pecado original sin querer modificar en algo esta ponencia. Para ellos seguiremos siendo culpables hasta el fin. Imaginemos que la maldad se pudiera erradicar por algún medio. Esto sería óptimo para empezar por todo aquel que cometiera algún ilícito. Estaría en la cárcel solo el tiempo de sanación y de, y de coadyuvar a contrarrestar tanto mal. Mucha gente
habla de extremar las penas, incluso las eleva a la pena capital, o sea, a la pena de muerte. Yo opino que si esto fuera aprovechado por algún gobierno, debería ser mediante un estudio exhaustivo y por jueces que no se prestaran a la manipulación y corrupción con que se manejan a veces las leyes para evitar chivos expiatorios y pague gente inocente, como casi siempre sucede en lugares donde impera la corrupción. Recordemos el caso de los hermanos Salinas de Gortari, que teniendo la obligación de dar buen ejemplo, se amparaban en el poder para cometer sus fechorías y enriquecerse. Si mal no recuerdo, se especula que mandaron matar a su cuñado y luego desaparecieron al autor para evitar la evidencia, y que por ser quienes eran nunca se supo la verdad de esto y lograron evadir la justicia. Casos como este hay por cientos y nada cambia y nada parece cambiar, porque también se especula que tuvieron injerencias en el caso Colosio, pero si hubo pruebas, fueron muy bien escondidas o desaparecidas. La maldad, mientras no sepamos de bien a bien dónde se ubica en nuestro organismo, seguirá detonando muchos aspectos en nuestra vida y actuar. La pena capital puede ser buena medida, pero en una justicia bien definida y culpabilidad bien probada de sus autores, digo en personas que tengan exageración en los delitos que cometen, como más de 3 asesinatos, o hacer del delito su forma de vida. ¿Para qué, para qué mantenerlos en la cárcel si desde ahí siguen delinquiendo o dirigiendo los delitos? Además de que las cárceles están saturadas y se vuelvan insuficientes y disfuncionales. También ayudaría a, a inhibir que cada vez haya más delincuentes, a repensar de qué lado quieres estar. Esto es muy delicado toda vez que no todos están ahí porque les guste o quieran. Algunos, creo yo, son obligados por otros. En la migración vemos gente que es obligada a trabajar sin derecho siquiera a cobrar. Esto es que son esclavizados y es algo que no se puede negar, se nota a simple vista y de eso saben las autoridades y poco hacen por la saturación en que están las fiscalías o porque existe colusión de los elementos. Ves infiltrados, son tantos los detalles para poder recomponerlos. En poco tiempo se requiere mucha conciencia e interés por, por mejorar las cosas para las generaciones venideras y el mundo futuro, que parece cada vez más precario. Tal vez suene muy nefasto, pero no se ve para cuándo se pueda componer una situación a la que se dejó crecer tanto por ambición o desinterés de la política, que solo se preocupan por sus propias conveniencias e intereses y ego. Y sobre todo enriquecerse a más no poder, y que ya ni siquiera se preocupan por disimular, les vale, simplemente creo que aunque los enjuicien, algo salen ganando de todos modos. De allí el descaro y poco escrúpulo. En la transición de mi niñez a adolescencia, observaba una costumbre en la gente de escuchar la radio, medio
medio único de entretenimiento electrónico para la gente pobre. Novelas como Porfirio Cadena, Una flor en el pantano, Calimán, Arandú y muchas otras que narraban las aventuras de supuestos adalides o héroes que defendían y ayudaban a los humildes. Algunas, según dicen, eran de hechos reales, como Chucho el Roto, Simón Blanco y otros más que fomentaban el idealismo de la justicia por la defensa de los más débiles. De allí mi duda de si la maldad es costumbre desarrollada o de origen natural. Conozco historias de gente mala que en determinado momento algo lo hizo razonar y cambió de bando, o viceversa. Unos que eran buenas personas y que se volvieron de lo peor. Esto representa un buen reto para la ciencia y los famosos derechos humanos, modificar la cultura maligna por algún medio, método o medicina y así buscar el razonamiento y equidad para un mejor medio de vida, fincado en la certeza de la bondad. Con perdón de los derechos humanos he observado sus supuestas víctimas que se quejan de la impartición de justicia en que los derechos humanos solo la obstruyen y el supuesto agresor queda en libertad, que por un mal tecnicismo y otros errores no se ve muy bien cómo, no sé muy bien cómo se llevan los procesos y alegatos en un juicio de oralidad. Las autoridades han de saber aquello de que el que tiene más saliva come más pinole. Esto es, el que tiene más conocimiento o maña y es más lenguaraz, lleva cierta ventaja sobre los que no saben cómo es un juicio o que es primerizo para mí que derechos humanos ya cayeron como cualquier instancia legal en el favoritismo en que casi todas caen. Los errores jurídicos se repiten casi a diario. Creo que para reformar una ley que da más problemas que buenos resultados están los diputados y senadores, pero no parecen tener voluntad de hacerlo. Se olvidan para qué están allí. ¿Será que piensan que solo están para cobrar por el título que ostentan? ¿O querrán que los vean como seres divinos y quieren que les rueguen y les recen para que hagan su trabajo? No me gustaría enemistarme con alguno de ellos, pero mucho me puede ver que son muy pocos los que se preocupan por el cariz que toma nuestra sociedad, de la que también son parte, y que como se ha visto, su divinidad no los exenta de los daños colaterales o directos, ya tan frecuentes tal vez les parezca repetitiva mi queja contra la polaca y sus derivados, y tienen razón, pero hay que tener constancia y sobre todo esperanza en que esto vuelva por lo menos a ser discreta, porque esperar que se componga sería un milagro y eso no existe. Mucho viene de la disciplina, de la formación de valores y ética que a momentos parecen erradicadas para buscar solo el bien material y el confort, como que ya no se busca el ejemplo y renombre, ahora parece valer más el ego y la mala fama. Y el dinero, la disciplina
en quienes arraigo es sinónimo, aunque sea poco, de buen juicio y capacidad de entendimiento y buen ejemplo. No entiendo por qué haya cambiado tanto. Como vemos, jueces, abogados, licenciados, notarios y demás leguleyos, no todos por supuesto, si no esto ya sería imperdonable e inverosímil. Y hasta los médicos parecen haber olvidado el juramento y que era lo más sagrado, o es solo una simulación, y sus títulos son tan falsos como ellos. ¿Dónde quedó el orgullo que presumían de ser hijos de personajes que se ganaban el título de prestigio y buena conducta a base de ser moral y disciplinado? Eso parece ya no importar, solo tener lo más que se pueda, como se pueda y a corto plazo. Eso sí, lo presumen. Somos muy manipulables y esto está desde lo más mínimo hasta lo más infinito de la sociedad. Y existe gente muy mandona y manipuladora en todos los niveles, como también gente honesta y proba, que a veces no le queda más camino que caer en la manipulación, digamos. Como ejemplo, que alguien quiera hacer lo correcto, pero como ser social le gusta o hasta tiene necesidad de divertirse, consumir algo de su gusto o vivir en forma cómoda, y ve lo caro que resulta adquirir todo lo legal, y buscando la oferta y la demanda tarde o temprano cae en la piratería o se arriesga a lo fraudulento del mercado negro, que también es muy lucrativo y también las empresas legales lo utilizan para su conveniencia, como la industria del calzado, que con su eslogan de que fabrican su producto con la más alta calidad y la tecnología de punta, y luego resulta de muy baja duración, que parecen para una o dos exhibiciones y que obligan a la clientela a reclamar su reposición, y que otros ni siquiera se toman la molestia porque les sale más caro el caldo que las albóndigas. La economía nunca ha sido basada o pensada para las masas, sino solo el trabajo. Si nos fijamos bien, nada es barato, sino exageradamente caro, como el cine o el fútbol o cualquier diversión que sea por puro gusto, tiene su carecía y fraude. Digamos que aparte del fútbol te gusta apostar, vas a ganar solo si estás del lado que a los que arreglan los resultados les parece, porque no se puede negar que todo está arreglado, y esto se nota viendo el desarrollo de un partido y el arbitraje. Como digo, todo es manipulado a conveniencia. Habrá partidos que las televisoras ni siquiera quieran transmitir porque no se apegan a los intereses de las mismas, y aún así pregonan que trabajan una programación pensando en tu bienestar y el de tu familia, sin decir que solo transmiten los desechos y copias de países desarrollados, y ellos replican para otros más pobres todavía. Y si vas al cine para ver algo más nuevo, sin tanto comercial,
te gasta lo de la semana inocentemente, por lo caro que resulta hasta unas simples palomitas y refresco. Sin preguntar, si preguntara a los científicos sobre esta costumbre, estoy seguro que algunos coincidirían conmigo y otros hasta dirían lo contrario, como por presumir o apantallar o fantochear. Y lo digo porque yo he visto a través de mis años este detalle. No se nos quita lo fantasiosos soñadores. No niego que es bonito asistir a lugares como las grandes plazas, pero son para personas de recursos medios, pero no está prohibido querer emularlos y hasta soñar que también podemos, sin pagar un alto costo. Mirar no cuesta nada, es solo que no nos prestamos solitos a la manipulación y fraude, la mercadotecnia y abuso. El solaz esparcimiento y la sana convivencia puede ser igual o más caro, pero tiene más beneficios desestresantes que ir al cine o al fútbol. Pero el gusto es el gusto. A los vivos hay que verlos en vida y a los muertos en el recuerdo. Y pues, actuando más obligados por las circunstancias que por un plan de vida, es muy difícil definir si somos buenos o malos por hábitos o genes, sobre todo cuando se es joven y no se tiene un ideal definido y se vive una desorientación tal que hasta desconocemos nuestro grupo sexual definitivo. No creía que existieran tanta variación sexual. Siempre es creído que el hombre es hombre y la mujer mujer, que es como se nace, aunque por causas de la naturaleza existan rarezas o malformaciones congénitas. Les llaman entre Entre estas están muchas y variadas formas que se manifiestan como una enfermedad que para conocer la causa han clasificado con nombres universales porque este es en todo el orbe y para así poder saber su origen o consecuencia, poderlo estudiar y curarlo si ya se tiene el debido conocimiento o causa, como el hermafrodismo, que según se tiene conocimiento lo bautizaron los griegos por ser una persona que nacía con los dos sexos, masculino y femenino, tomado de los nombres de sus dioses, Hermes y Afrodita, que según eran gemelos, y que hasta hoy son casos excepcionales y raros. Y no sé si no te des, no sé si se note desde el nacimiento y cómo lo registran un caso así con un acta y qué definición le dan hombre o mujer masculino o femenino, porque ambos es desde que ya en el desarrollo, porque según en la pubertad en algunas personas se generan cambios y es ahí donde surgen los trans, obligados por un cambio físico o mental o que después ellos mismos modifican su cuerpo por medio de cirugías, o los que son solo mental como las les o gays y que parecen ser más mental que físico, sin un acerto comprobable. Porque estos casos hace años eran más discretos popularmente, de closet decían, y ahora con el destape
parece una moda en boga, sobre todo en personas que no lo parecen y se declaran de tal o cual tendencia y que merecen respeto su decisión, siempre y cuando estos también lo den, porque a veces son estas personas son las que más abusan de la inocencia de los menores. Al no tener todas las libertades legales por ser un poco complejas, por ser un tanto fuera de serie y que poco a poco irá tomando forma y lugar dentro de la sociedad para vivir más en concordancia. Otro mal congénito es la enfermedad del Down, que parece ir en aumento y del cual no es sabido dónde o en qué circunstancias se genera. Tal cambio que le da un aspecto como si fuera otra raza. Cuando existían neandertales y sapiens, se cree que eran dos razas parecidas, pero con diferencias tanto como genéticas. Y a pesar de esto, se sabe que se fusionaron en determinados momentos de su vivencia. Esto puede ser una razón para explicar la mayoría de los cambios y fenómenos de transformación en algunos seres, muchos en beneficio, otros en detrimento de la especie, hechos mediante estudios de fósiles con la tecnología de punta hasta hoy y por científicos probos que, como digo al principio de esta charla, ojalá y con ayuda de la nanotecnología se pueda inhibir un poco la maldad que parece ir en incremento a nivel mundial y aún por personas que antes daban imagen de ser serios y razonantes, hoy parecen haber perdido el rumbo y la razón y se comportan hoy como quien, como cualquier simple maloso. Y no digo nombres porque son bastantes de diferentes países, rango, religión y cultura, y que me hacen cuestionar como a muchos, qué nos pasa ya como sociedad y personas, hasta dónde nos estamos encaminando y qué nos espera en el devenir si solo estamos empeorando. Tal vez parezca muy nefasto, pero un nuevo retroceso sería muy peligroso dado que sabemos de sobra de lo que somos capaces y ya con esa experiencia solo seríamos más catastróficos y letales y más con el armamento que sabemos que existe hoy y su letalidad. Y no olvidemos la fragilidad para con los acuerdos que ya nadie quiere respetar, todos lo toman de pretexto como niños berrinchudos que porque dijo me vio o se burló de mí o por simplemente son mentirosos y ambiciosos y ególatras y cualquier detalle les molesta porque se han vuelto inestables pero no quieren dejar el puesto. Siempre he dicho, si no puedes hacer lo que haces, déjale lugar al que sí pueda y quiera, que haga más el que pueda hacer más. Buena parte de lo malo llega, buena, lo malo llega solo y sin que lo llamen, como la pandemia que nos vino a incomodar y nos hizo ver lo vulnerable que somos y que aún no sabemos si fue intencional o natural y que debemos aprender a no jugar con la naturaleza. No la hagamos enojar,
Recordemos que todo trae consecuencias y a veces muy severas, que esto puede ser solo una razón para que buscáramos ser buenas personas, tener, porque no se puede juzgar las cosas nada más por los hechos como se presentan, sino que siempre hay cosas. Recordemos el caso de los migrantes de Ciudad Juárez. Yo diría, ¿por qué buscan siempre culpables en lugar de buscar soluciones? Veamos la cosa clara. Los que los tenían allí no puede decir que sean completamente culpables porque ellos no los dijeron que quemaran los colchones. Esa es una forma de, eso fue una forma insensata de ellos de presionar, porque en realidad creo que ni siquiera lo pensaron. ¿Quién prendería en un cuarto donde estés encerrado con rejas? ¿Quién prendería la lumbre para estar allí? Sabemos que en un cuarto cerrado se puede uno asfixiar, aún sin necesidad de fuego. Por la falta de aire se puede uno asfixiar. Ahora, quemar un colchón estando encerrado, pues quiere decir que no toda la culpa. Ellos presionaron porque querían que los dejaran salir, pero al mismo tiempo, pues estaban entre la espada y la pared. ¿Los dejo salir o por lo menos yo digo, hubieran tratado de apagar el fuego? Entonces sería otra cosa, pero si no tenían la forma de apagarlo y esperar a que llegaran los auxilios, pues fue lo que vino a detonar todo eso en una tragedia que no se recomienda para nadie, pero sí que nos sirva de experiencia y de medida de las cosas que podemos o que debemos hacer en determinado caso y las que no debemos ni siquiera de intentarlas, ni siquiera de darlo como una idea, porque hay gente que no entiende una visión de una persona que está viendo que un mal se aproxima y que no conviene hacer tales o cuales movimientos, pero al que no le hacen caso y que siguen haciéndolo. Yo por eso doy el consejo aquí, porque sé que hay mucha gente que no sé si no, yo pienso que sí lo entiende, pero no sé si lo quiera entender, que es muy diferente. Yo creo que básicamente toda persona normal entiende muchas situaciones, pero algunas o se encaprichan o no sé cómo llamarlo. Algunas personas yo lo llamaría necias, personas necias que yo me pongo en este plan que digo, somos personas, somos tercos, debemos de ser tercos, debemos de tratar de, de llevar a cabo nuestras ideas, pero sin ser necios, porque ser necios ya es aferrarse a cosas acerrarse a todo entendimiento. Y eso es lo que me parece en algunos casos, como en el de las víctimas de Juárez, que hubo gente necia allí que hizo lo que hizo y que todo derivó en una tragedia que no, como digo, no debe de volverse a repetir. Buena o mala, hay que buscarle el lado positivo a las cosas. Si fue buena, posiblemente no se vuelva a dar más encierros para otras personas, o posiblemente no se vuelva a cometer la misma estupidez de quemar los colchones, sobre todo viniendo de personas que saben que están mal en el país porque no es el propio de ellos. ¿Por qué no se animan a hacer estas cosas en su propio país para que tal vez las autoridades eh, pues les den un trato mejor y no tengan que emigrar? Aquí están en un país ajeno y al que no están respetando ni su soberanía ni nada de eso,
y piensan que presionando y haciendo lo que hacen se les va a dar eh, pues trabajo, cobijo o lo que busquen ellos, porque una persona que es un migrante se supone que debe de pedir permiso para pasar por tal o cual país. Es como si tú estuvieras en tu casa y la gente se metiera. ¿Por qué la vas a dejar meter así como así? No se puede. Tiene que por lo menos decirte, me dejas pasar para salir para cortar, no caminar todas las cuadras o no sé, no darle vuelta a toda la cuadra si voy aquí atrás. Es otra forma de verlo. Pero de que se metan luego todavía tengan que pongan exigencias de que tú vas a hacer esto nada más porque yo soy migrante, no, no se puede, ni se debe tampoco, hay que tener conciencia de las situaciones, cómo deben de ser y cómo se deben de llevar a cabo, no nada más de tomar a la ligera todas las cosas así, porque eso fue lo que detonó en esa tragedia de que personas insensatas que ni siquiera pensaron que no los iban a dejar salir, pues se murieron allí quemados y que no tienen por qué pagar los guardias por esa insensatez. A lo mejor sí un correctivo, un reclamo, pero no que como son los intereses de otras personas que quieran que incluso los linchen o no sé, a los que verdaderamente deberían de juzgar son a las personas que hacen los delitos a sabiendas de lo que están haciendo. O esas personas son con las que deberían las autoridades estar peleando, no estar buscando nada más eh, verse como personas que ni siquiera demuestran tener un buen juicio, ni siquiera unas leyes para todo lo que se necesita, ni nada de eso, sino que nada más buscan, como dicen vulgarmente, la fotografía, buscan salir en la televisión y que ya todo, porque incluso se nota cuántas gentes no mandaron sus reproches, te reprobamos tal o cual acción y que es y que la, para allá y para acá. Cuando ellos en su estado ni siquiera tampoco hacen lo más posible porque todo se vea, digamos, han visto que algún gobierno de veras, de verdad los proteja, los encamine de un lugar a otro, por lo menos en la frontera de cada municipio, por así decirlo, llevarlos, transportarlos a la frontera y hay que pedirle que los del siguiente municipio también hagan lo mismo. No lo hacen porque no les interesa, no lo hacen porque para su vivencia de ellos no les conviene en realidad hacer las cosas bien, sino nada más salir para la fotografía y presumir que ellos hacen, pero que en realidad no hacen nada, que en realidad siempre nada más están, pues como quien dice, tratando de ganar adeptos para su conveniencia, manipulando a la gente de una o de otra forma, pero no porque en realidad quieran, no se ve pues que en realidad quieran pues buscarle la forma de que las cosas trabajen en concordancia, cualquier cosa que sea, no nada más la que les convenga, sino cualquier cosa que sea, buscarle que, que todo vaya bien, que todo se haga conforme las leyes, conforme a la bondad de ayudar, conforme a todas las cosas, y veremos que no son como las están haciendo ahorita. Tienen unos cambios muy notables todo eso, y, y pues hasta sin necesidad de que salieran en la televisión o en tal cual medio, la gente creo que
tendría hasta el interés por conocer quién es esa persona que actúa de una forma correcta, de una forma, digo yo, porque al darse cuenta todo se corre bien rápido. Como dicen, me lo dijo un pajarito, muchos pajaritos nomás están, pero me imagino que así como también ven las cosas buenas, también alertan sobre las malas, solo que a veces no los entendemos o no queremos entender o no queremos creer que de veras sea cierto. Y pues así seguimos caminando, buscando nuevos horizontes, buscando nuevas formas de vida, pero no nos animamos a verdaderamente lo que deberíamos de hacer y que sería obligar a que cambie la situación en nuestro entorno, que se haga como se debe de hacer la situación. Si nos vamos a morir en otro lado, ¿por qué no morirnos en nuestra propia tierra, con nuestra propia gente, pero en pro de buscar el mejoramiento para las generaciones futuras, que son nuestra propia familia? Espero que esto, pues, como siempre, tratando de hacer eco en las cosas y alguien lo entienda y lo replique para que haya gente que a ver si de alguna forma lo capta y lo entiende y que les dé nueva forma de tratar de vivir mejor, pero sin arriesgarse tanto, porque toda vida representa un riesgo, pero también donde menos es donde ya conocemos nosotras nuestra costumbre, nuestra cultura y que sabemos que pues solo si dejamos que el mal se vaya más adelante o si colaboramos con el mal, pues todo se vuelve caos, se vuelve peor. Espero les haya gustado y espero volver otra vez pronto con otras críticas, otros temas.